Silvia Fernández Barrio cree en el futuro perfecto y desde Conexión Abierta lo propone todos los miércoles a las 11 horas. Una manera positiva de conjugar el tiempo. Futuro perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Just have a little patience. Still hanging from a love. Sin límites, sin fronteras. Just hold me close inside your arms tonight. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. I just need time. Conexión Abierta, donde vos estás. Have a little patience. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Comienza Punto Medio, con el análisis de los principales temas de política y economía. desde una mirada plural. Punto Medio, Análisis y opinión lejos de los extremos. con la conducción de Gustavo Marangoni. Por Radio Conexión Abierta. Muy buenas tardes en este primer miércoles del último mes del año, diciembre. Gustavo Marangoni y Fabio Rodríguez. ¿Cómo estás, Gustavo? En esta nueva edición de Punto Medio. Pensaba, Fabio, siendo ya 6 de diciembre, 2 años atrás, exactamente 2 años atrás, el 6 de diciembre de 2015, y no hace falta tener una gran memoria para recordar que la pregunta de muchos analistas, políticos, y de alguna manera también de la gente más variada, respecto del entonces por empezar gobierno de Cambiemos del presidente Macri era: ¿terminará? La pregunta estaba en correlato con en ese entonces la idea de que los gobiernos peronistas terminaban sus mandatos y los gobiernos que no lo eran, como el de Alfonsín o Fernando de la Rúa, no lo terminaban. 2 años después, es decir, el día de hoy, la pregunta es: ¿reelegirá? Y la pregunta de aquel entonces era una pregunta cargada de escepticismo. Algunos decían: no sé si va a poder terminar, recibe una herencia muy compleja, va a estar Cristina enfrente, el peronismo, que ya sabemos cómo es, los sindicatos, la bomba que le habían dejado, etc. Y hoy la pregunta es más optimista, tiene una respuesta más optimista de parte de muchos, digamos, que dicen: ¿reelegirá? Y lo dan como por descartado. Digamos, Macri ha ganado las elecciones de medio término. Te iba a decir que está más sentado en lo político que en lo económico. Eso voy, exactamente eso voy. Digo, hay un presidente que todavía no tiene mayoría propia en las cámaras, pero sí tiene la primera minoría, digamos, bastante cómoda, holgada, y además cuando uno mira a la oposición, ve tanto en el orden nacional como en el orden, por ejemplo, de la principal provincia de la Argentina, Buenos Aires, una fragmentación del peronismo, de la oposición, que facilita justamente este optimismo de parte del el oficialismo. Claro, la pregunta ¿reelegirá? Implica la idea de trabajar para la reelección. Y aquí es un poco donde quería charlar contigo, porque uno ahí, digamos, ve los incentivos cruzados, y justo vos sos economista, yo soy politólogo, entonces yo digo, bueno, el politólogo y el político en todo caso le van a recomendar al presidente y a su equipo decir: mirá, si vos querés la reelección, es preferible de alguna manera en algunos temas llevarlos y hacer la plancha. Y si yo te dijera, Fabio, en el tema económico y más puntualmente en el tema del dólar, y cualquier asesor le va a decir al presidente, a este, al que fue o al que vendrá, que en la Argentina, si querés tener buenas chances de reelegir o de ganar una elección siendo gobierno,
lo mejor que te puede pasar es que el dólar no dé saltos o que no tenga oscilaciones muy notorias o que no tengas una deba, ya sea propia o del mercado, en los momentos en los que vos estás preparando el terreno para una devaluación. Ahora, ya te escucharé, como de alguna manera lo venimos haciendo los miércoles anteriores. Bueno, la pregunta es, ¿por qué incentivos cruzados? Y porque me parece que el objetivo de estabilidad cambiaria con un consenso de economistas ortodoxos, heterodoxos, más amigos del gobierno, menos amigos, es que la Argentina tiene un tipo de cambio atrasado. Entonces, el tema es, si el gobierno logra mantener el dólar planchado en el 2018 y en el 2019, es decir, cuando digo un dólar planchado, no digo un dólar que se quede en 17.20, más o menos que lo que cerró hoy, sino un dólar que esté igual o por debajo de la inflación de los años que vienen, sea esta cual fuere. Bueno, no dice, el presidente va a llegar con estabilidad de precio o con mejor indicadores de precios, con cierto efecto riqueza, etcétera. La pregunta es doble. ¿Aguanta el 2018 y el 2019 con este tipo de cambio? Y eventualmente después, si llegara a la elección de octubre del 2019 con este tipo de cambio, ¿no estaríamos de alguna manera preanunciando una tormenta para después? Claro, eso iba, Gustavo. Muy bueno el punto. Uno puede decir, imaginarse que desde lo político, como decís vos, bueno, ha sido una fórmula que le resultó este año, esto de la tranquilidad del dólar, que siempre, por supuesto, cuando se va a votar, cuando hay elecciones, preocupa a la gente. Recordá julio, cuando el dólar pasó 18 antes de las elecciones, mucha preocupación por parte del gobierno, intervinieron las más altas esferas del gobierno para que se intervenga en el mercado, algo que es palabra prohibida para el propio Banco Central, que se vendieran dólares y que se aplacara la tensión. Pero digo, por más que uno imaginara eso como deseable de lo político, hay que ver los límites de la realidad. Yo creo que no sería bueno que se consagre este esquema del que hablamos en el programa pasado, donde lo que cada vez más tenemos un dólar, yo te diría, ridículamente atrasado, ¿sí? Y un esquema que se va contraponiendo con tasas de interés que están en las nubes, ¿no? 30% está hoy una LEVAC que le quedan para vencer 15 días, ¿no? Y es donde va a volver a renovar el Banco Central y quizá va a tener que convalidar ya números mayor al 28-75% que vendió LEVAC en la última licitación. Entonces, ese esquema me parece que sería peligroso consagrarlo en el tiempo, porque es lo que se está debatiendo en estas últimas 2 semanas con mucha intensidad, ¿no? Es algo que preocupa realmente a los exportadores, a las economías regionales. Por supuesto, también desde el punto de vista de la insostenibilidad de un esquema donde estamos descansando en que sí, por un año y pico, 2 años más pueden venir capitales a seguir financiándonos el déficit fiscal con muchos dólares, que esos dólares son los que atrasan el tipo de cambio, ¿no? Es una cantidad de dólares que entran, que el Banco Central los compra, emite pesos, después los reabsorbe y ahí viene el problema de las LEVAC, que están pagando este 30%. Yo diría, bueno, ojo que no se tiente la política en ese sentido con este esquema, que es un dólar atrasado, que tiene sus ventajas para algunas cosas, desde el punto de vista que son muy lindos los viajes, son muy lindos comprar los paquetes turísticos, le va bien a algunos sectores de servicios, ¿sí? Por supuesto a importadores, pero no es bueno, me parece, para el conjunto de la economía. Y bueno, por algo están alertando desde los sectores más disímiles, como vos dijiste, ortodoxos, heterodoxos, la convención de la huida de la semana pasada, autoridades del mismo gobierno que se han ido, ¿sí? Sí. En esta semana, el ex ministro de Economía, Carlos Melconian, en estos días también en medios. Da la sensación, viéndolo yo desde lo político, ¿no?, que el indicador del saldo negativo de la balanza comercial, que va a ser el más grande de la historia argentina, más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares, pero eso es una parte del desequilibrio externo. El desequilibrio externo, a eso se le junta lo que sale por turismo, lo que sale por pagar rentas y giro de utilidades de empresas, y lo que sale por pagar intereses. Cuando sumás todo eso, nuestro desequilibrio se acerca a los 30.000 millones de dólares. Ahora, ahí te paro. Entonces, somos un país que con ese saldo en rojo en el exterior
empezamos a titilar como país riesgoso para lo que nos prestan. Claro, pero digamos, el gobierno te dice, mira, no desconocemos esto. Y nosotros nos comprometemos hacia el año 2021-2022, tener el Exacto. equilibrio presupuestario, entonces ya no vamos a tener que estar pidiendo al exterior, y mientras tanto, es decir, ahora, el año que viene, y el otro que tendremos que pedir, estamos dentro de los ratios, es decir, la relación de lo que debemos con el Producto Bruto, manejable. Entonces no hagan, te diría, algunos pero eso oficialistas se digan, basa- no hagas terrorismo. Sí, con Gustavo, esto. pero eso se basa en un... No es para hacer, por supuesto, ni tremendismo, pero es para verlo con mucha detenimiento y con preocupación, porque eso se basa en un análisis, yo te diría, más del ministro de Finanzas, que conoce mucho los mercados internacionales, y dice, señores, hay 2 años para que estemos tranquilos, porque la plata que necesitamos nos la van a prestar, ¿sí? Que son más de 30.000 millones de dólares por año. Pero cuidado, porque aún viniendo esa plata es la que está provocando estos dilemas que estamos hablando. Es lo que nos atrasa el tipo de cambio, es lo que nos hace crecer cada vez más la bola de nieve del EVAC. Por eso también ahora se está hablando, y con ciertas críticas, de, y bueno, pero si el gobierno se financia un poco más en pesos en nuestro mercado, ¿qué pasa? Entonces, también ahí digo, aunque eso está generando los dilemas macroeconómicos que hemos venido hablando y charlando con muchos de los invitados. Quería también, si me dejas puntualizar, Por supuesto. Gustavo, un temita, que es, se está hablando mucho del cierre del año en materia inflacionaria, ¿no? Paradójicamente no de la que se va a conocer ahora en día se va a conocer la inflación de noviembre, que va a ser tranquila, Tranquila, en que 1,5. viene a ser 1,5. Puede ser décima más abajo, décima más arriba, pero algo como viene siendo la tendencia de los últimos meses. Ahora, la de diciembre es el tema. La inflación de diciembre es la que el gobierno ya anticipa, que va a ser preocupante. Yo te diría, ahí es un número de 2,8% Epa, más o menos. Ese sí que es un número. Hay algunos que están hablando de 3, el más optimista que conozco puede estar hablando de 2,5, ¿sí? 2,6. Yo creo que puede ser un número de 2,8 y un número que tiene, lo voy a puntear porque es justamente lo que le da ese salto. Suba de electricidad 38%, Nada todo más y diciembre, nada ¿no? menos. Gas 45%, medicina prepaga 6%, transporte público empiezan de a cuotas, Sí. 10%. Ah, no arranca con 5 porque Creo que decían con que 10%, con 10%, está bien. Con 10%, fue 5 en noviembre. Telefonía celular 2,5%, combustible 2%, perdón, después de un 6 de noviembre, ¿sí? Falta peaje, que creo que va a volver a aumentar o se va a aumentar de nuevo. Entonces, esto está dando, solo esto le tira a la inflación de diciembre 1,8 puntos. En lo que se llaman precios regulados. Si Solo el por piso- estos movimientos tenemos 1,8 de inflación en diciembre, por tocar estas tarifas. Que es a lo que Sturzenegger, el presidente del Banco Central, se anticipó y dijo, yo voy a tener la tasa súper alta hasta abril, por lo menos, porque veo que hay una política de tarifas, de suba de tarifas que sigue. Pero esto ya lo hemos hablado, porque esa lista que hiciste vos, electricidad, gas, De agua, todo, sí. peajes, Telefonía transporte, celular, son todos combustibles precios de vuelta. regulados, Fabio. Sí, claro. Y entonces, ¿para qué te sirve la tasa al 29? Para Bueno, eso. Bueno, es uno de los grandes puntos de debate, que ha sido realmente o bastante inefectiva subir la tasa, porque preguntamos, ¿y después de enero qué va a hacer? ¿Se va a subir de vuelta la tasa cuando la inflación Sea el marque? 3. Claro, sea el 3 o el 2,8. Entonces, ahí está un poco, esto es lo que desnuda un poco que la estrategia de política monetaria únicamente con tasa de interés es lo que genera demasiados costos para la poca incidencia o poca efectividad que tiene en materia de bajar la inflación al ritmo que la quiere bajar el Banco Central. Nadie está diciendo que la inflación no ha venido descendiendo, pero no al ritmo que pretende el Banco Central, que a todas luces es un poco exagerado y va de suyo porque equivoca sistemáticamente la meta que pone de lo que termina siendo la realidad. 24% va a cerrar la inflación en 2017 con este 2,8 contra 17%, que era lo que el Banco Central decía que iba a ser la... Bueno, contémosle a nuestros oyentes que ahora vamos a ir a un temita musical y luego vamos a tener el primero de nuestros entrevistados, es un periodista muy reconocido, Ignacio Zuleta, y ya en el segundo bloque del programa, para la parte más económica, Gabriel Selpo, también en el caso del economista jefe de Elipsis. Vamos ahora en temita musical y vamos con la primera entrevista.
Bueno, como habíamos anunciado, para esta segunda etapa del programa del día de hoy vamos a pedir la ayuda, el análisis, la mirada de alguien que no requiere mucho de mi presentación. Es uno de los periodistas y analistas políticos más reconocidos de la Argentina, de una gran trayectoria en ámbito financiero, en Clarín ahora, los domingos, en el suplemento económico. Además tiene su propio blog, Zuleta Sin Techo. Obviamente estoy hablando de Ignacio Zuleta, además un amigo. Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy Hola, bien. Ignacio. Mira, Ignacio, hoy hace un ratito ya acaban de jurar los nuevos diputados, han hecho lo propio los nuevos senadores, algunos son conocidos, algunos vuelven, otros se fueron, pero del mapa que queda a partir de ahora en las cámaras, tanto en la nación como en la provincia, ¿qué tipo de 2018 ves? ¿Un 2018 trabado? ¿Un 2018 de políticos que van a estar más ocupados en las elecciones del 2019 y por lo tanto menos aguerridos entre sí? Yo más bien pienso en este último panorama. Yo creo que en materia legislativa los temas importantes, estructurales y de fondo, que no se debatan antes de mediados de año, ya quedan postergados. Sí, pues yo creo que vos pensás que en junio del próximo año vas a estar a un año del cierre de listas para las PASO del 2019. O sea que el tiempo que empieza a correr ahí de debate para la elección del 2019 empieza a comprometer a todas las partes. Yo creo que el peronismo, aún es el peronismo más amigable, el del partido de la gobernabilidad, el de los gobernadores, el bloque federal de diputados que ha aparecido ahora, que hereda un poco la banda de Bossi Romero y que suma el interbloque entre de Schiaretti y de Urtubey, el bloque Cosiner, digamos, hoy, más el bloque de senadores que pueda retener Pichetto contra el kirchnerismo. Aún esos bloques que hoy están en el partido de la convertibilidad van a empezar a arbitrar poder futuro, y creo que ahí al gobierno se le va a complicar. Creo que el gobierno hace bien en función de su interés en hacer una atropellada de los proyectos ahora, que son los proyectos para las reformas que ellos creen que necesita el país y su gobierno. Ahora, justamente con estas reformas, Ignacio, yo no sé si vos tenés la misma perspectiva, pero luego de las elecciones inmediatamente hubo, como corresponde, un efecto de euforia de parte del gobierno, ganaron la elección de medio término, el peronismo dividido, le ganaron a Cristina, etcétera. Los últimos días, semanas, si querés, y si querés, utilizando esa definición del círculo rojo tan de moda últimamente, parece que el círculo rojo se puso como, vamos, no quiero decir pesimista, pero quiero decir como más retraído respecto al tema de lo económico. Hay como cierta cosa, que el déficit comercial, que el tipo de cambio, que está atrasado, que así, que las reformas no llegan y que cuando llegan se negocian demasiado. ¿Vos pensás que eso es un poco el histeriqueo de los que están más lejos de la política, que para el año que viene no tienen mayor importancia porque ya el oficialismo está pensando en las 3 reelecciones, Macri, Larreta, Vidal? Yo tengo mis dudas. Digamos, el gobierno tiene un programa que se basa sobre reformas económicas. Digamos, el gobierno ha comprado como libreto las demandas de tipo económico sobre la Argentina, que se traducen después en demandas de tipo social, etcétera. Ahora, yo tengo mis dudas de que eso sea un procedimiento eficaz, porque los problemas económicos de la Argentina son muy difíciles de resolver y no lo vas a resolver con una ley. Las leyes no resuelven a la realidad. Todos estamos hablando de un proceso que se hereda y que va a tardar mucho tiempo en remediarse. Esta elección se hizo con un electorado que le mandaban el mismo sobre la lista de candidatos y la boleta de la luz, con el 40% o el 400%. E igual Cambiemos sacó el 42% de los votos, es decir, a mi juicio, el público vota más por la política que por la economía. Vota por el futuro que espera, por la confianza que le quiere dar a determinados protagonistas, que son, ojo, no solo hay que medir las elecciones
fuera del área metropolitana, qué le pasó a Schiaretti, qué le pasó a Bordet, qué le pasó a Uñac, qué le pasó a Urtubey. O sea, son resultados que cada uno expresa una diferente confianza del público en los políticos. Y creo que eso hace comprensible que se discuta qué le cambia la vida la reforma laboral a la Argentina, que va a mejorar la competitividad, por supuesto, que la ortodoxia va a festejar, que en el SEMA van a descontar champán si sale la reforma laboral, estamos todos de acuerdo, pero que eso le vaya a cambiar la vida a la mesa en la que se sientan Peña, Monzó y Mario Negri, yo creo que no. ¿Y vos pensás que...? Es decir, hay una exageración, una sobre... En Argentina, y creo que en eso el periodismo tiene mucha importancia, hay una exagerada confianza de los locutores en que la economía es importante. De los locutores, ni siquiera... Sí, los locutores de la mañana. Los locutores de la mañana que se levantan y empiezan a decir, no, porque el déficit fiscal, las exportaciones, todo con voz grave, voz campanuda. Yo no hablo con la duda, Ignacio. O sea, eso, ese destilado matutino de que la economía es tan importante, lo que llamo el bloque Cachamay, o sea, el monólogo de Longobardi que los pisa Cachamay, el take Cachamay. Es una visión de la realidad, pero anda a explicarle al diputado Olmedo eso, anda a explicarle a Schiaretti, que hace piruetas y pierde como en la guerra, y a su vez controla la provincia de Córdoba, y Macri le debe su presidencia. O sea, hay una complejidad de la política que hay que entenderla para ver hacia dónde van las cosas y cuáles son los debates. Ahora, vos no ves entonces en el 2018 ya la pregunta más orientada a la oposición y al peronismo, porque digo, bueno, el peronismo hoy es como un archipiélago sin puentes, ¿no? Entre distintos sectores, tribus, etcétera. Es decir, che, si hay algo que puede darnos alguna posibilidad de unificación, y si no es unificación, al menos alguna bandera, y es pegar con el aumento del gas, de la electricidad, de la luz, del combustible, y decir que este es el gobierno del ajuste, etcétera. ¿Vos lo ves por ahí o ves que van a intentar otra cosa y va a ser más un año de rosca y de negociación? Yo creo que el objetivo de los políticos es mantener el poder que tienen. Para el gobierno de Cambiemos, eso es mantener la alianza que lo hizo ganar en 2015 íntegra, y eso es lo que está demostrando que es lo único que le importa ahora. Vos fijate todas las crisis que está habiendo internas del radicalismo, la pelea de Carrió con Angelino Siglia, la pelea de todos los gobernadores radicales y los jefes legislativos, perdón, los jefes políticos contra Mario Negri para apartarlo de la conducción del interbloque, lo que está pasando en la capital federal, que ahora lo afilian a Lustó para que revela que el único interés, y además es así, yo creo que no está mal, debe ser así, es sostener la alianza. Es decir, ahora se está explicando por qué Macri no quería que Lustó fuera con Carrió en la lista del 22 de octubre y que esa lista ganara por el 65%, porque en ese momento tenías a Carrió candidato a presidente, y no era ni María Eugenia Vidal, ni Larreta, ni Peña, ni aún Macri. Entonces él, separándolo a Lustó en el principal distrito de su partido, donde nació su partido y donde tiene una hegemonía casi kirchneriana sobre la política, Macri se ocupó de que no jugara para que ese sector no sacara el 65% de los votos. Y ahora lo deja entrar. Y lo deja entrar a través de Angelino Siglia, dejan que se afilie. ¿Para qué? Para que juegue en el 2019. Porque en el 2019 van a necesitar, si quiere reelegir, una gran elección en la capital federal, y para eso lo necesita Lustó y a los radicales, que ya casi le soplaron la elección hace 2 años. O sea que eso es lo único que les importa. Entonces todo lo demás, la alícuota, son cosas que si salen mejor, pero está probado que el público a ellos los apoya por la política. Vos me dirás que bueno, es el desprestigio del peronismo, la cuerda de presos, el patrullero que se lleva a todos, puede ser. Yo creo que el desprestigio no ayuda, pero acá lo que hay es una confianza de la gente en el gobierno, en términos muy moderados, 42%, mejoró bastante. Mejorando después de las elecciones, ¿no? ¿Cómo? Mejorando después de las elecciones, ¿no? Pero no mejora tanto, No. Mejora en política, o sea,
separar el bloque de diputados y hacerlo crecer, el bloque federal, con Cosiner, es una muy buena jugada del gobierno nacional, porque además está atendiendo a las necesidades del peronismo. Porque el peronismo acá, hay que entender que hay una hipótesis que no se comprobó, que era la hipótesis del post-cristinismo de los Randazzo y los Massa, que decían que Cristina iba a estallar en el aire como el Challenger después de dejar el gobierno. Más bien sucedió lo contrario. Lo contrario, fue una elección y sacó el 36-37% de los votos. Cristina tiene hoy un poder sobre el peronismo que no tenía cuando era presidenta. Cuando era presidenta se peleó con Moyano, con los gobernadores, con los intendentes, iba de la mano de Otavis. Otavis le hizo la campaña. Ignacio... Fue con la Morsa. Ahora sacó el 37%. Y si vos miras la jura de hoy, ves la cantidad de tipos que hacían tachín, Cristina por Néstor, etcétera. O sea, esa hipótesis de que Cristina estallaba, ahora yo creo que tiene razón Rubén Marín, cuando dice que Cristina junta pero para perder. Para perder, claro. O sea que la necesidad del peronismo, por eso se explica lo de los gobernadores y el partido de la gobernabilidad. Ignacio, sos una de las personas que más analizás, además de la oposición, como estuvimos hablando, más analizás la estabilidad, si se quiere o no, desde el punto de vista de Cambiemos, ¿no? Y no los que más conoces. ¿Cómo ves esa estabilidad de cara al 2018? ¿Alguna fuente de tensión o no? ¿Equilibrio? ¿El factor Carrió? Yo creo que ahí va a haber hay una pelea pendiente, que es la pelea por la fuerza o el poder dentro de Cambiemos entre los radicales y el PRO. El cierre de las listas de este año fue muy traumático para el radicalismo, porque hay varios distritos en los cuales candidatos de ellos tuvieron que resignar, porque la lapicera de Olivos les exigía que fuera el candidato del PRO y no del radical. Esto ha ido generando un poco este clima que hay entre los radicales, y creo que hay un debate que va a ser sobre el poder de Cambiemos hacia el 2019. Yo, si querés, para adelantar un poco de dramatismo y exagerando un poco, pero no creo que esté muy descaminado, yo creo que la pelea va a ser por quién va a ser el vice de Macri. ¿Y vos pensás que ahí los radicales quieren mojar, digamos? Los radicales ya han mojado, están sobrepagados. Lo que pasa es que no se nota, porque son muchos y están en el desierto hace muchos años. Por lo tanto hay mucha gente que quiere tener, ahora están llenos de ministerios, de cargos, manejan el interbloque de las dos cámaras, lo maneja el radicalismo. Ahora vos decís que entonces llorar es un poco el gran deporte radical. No, ellos tienen demandas, porque tienen demandas básicas insatisfechas de hace muchos años. Son como NBI también. Vienen con los NBI desde la época de la Rúa. Será más poder. Y además les fastidia estar aliados con un partido conservador como es el PRO, que les produce vergüenza ajena, porque tienen que defender consignas del conservadorismo, que ahí por eso se vuelven locos Federico Arani, o sea, Changi Cáceres. Alfonsín. Ellos no creen en el G20, en la OMC, no creen en eso. Están del lado de los patriotas, no de los globalizadores, que es como hoy se viven los políticos. Entonces, lo que piden es poder político. Yo creo que Macri va a querer que repita la fórmula del 2019 con Michetti. Ahora, yo creo que el radicalismo va a querer ponerle un vice. ¿Y quién va a ser ese vice? ¿Va a ser Negri? ¿Va a ser Sanz? Sanz es como el eterno candidato, ¿no? A todo, digo. Bueno, él dice que ya no, que está retirado de todas las peleas, pero ha sido un protagonista importante. Acá hubo un intento de golpe de Estado del radicalismo contra Negri, que ocurrió en el último mes, que se ha contado muy poco. Yo lo he contado en las bocinas que manejo, pero ha sido muy importante que los gobernadores, más Sanz, más la gente de la Casa de Gobierno, más Corral, presidente del partido, quisieran sacarlo a Negri de la conducción del interbloque para llevarlo castrado a la presidencia del Comité Nacional y dejarlo en el bloque y sacarle el control
del interbloque, que es la clave política hoy del gobierno, manejar el interbloque, que son los 110, no sé, 106, 110 diputados, ha sido muy, muy grave, y eso va a generar muchas consecuencias, porque además Negri, los madrugó, le reunió el bloque una mañana, se hizo votar la continuidad, y cuando llegaron Ya era tarde. ya era tarde. Bueno. Es una jugada muy, muy ingeniosa, de la cual perdió la Casa de Gobierno y perdieron los radicales institucionales. O sea, esas peleas, ¿a dónde voy yo? A que acá hay situaciones de poder que se van a disputar. Negri quiere ser candidato en Córdoba de gobernador, pero en Córdoba está Mestre y está Aguado, y están los Baldás, la Corneja, o sea que es muy difícil esa pelea. Bueno, seguramente ya entrado el 2018 te estaremos llamando y molestando nuevamente para que nos ayudes a entender No hay ninguna molestia. esto de la política. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas Muy amable. tardes. Hasta luego, adiós. Bueno, la verdad que Ignacio no solo es un gran analista, sino que tiene muchísima información, así que es un verdadero placer hablar con él. Así que, satisfecha nuestra cuota de política, vamos a un pequeño tema musical, o no pequeño, digamos, un tema musical, y después vamos con la economía. Anunciado que este segundo bloque iba a contar con la presencia de un economista joven para ayudarnos a entender este 2018 que se va y cómo se va, y a este 2017, mirá vos, yo la quiero despedir al 2018. Estamos hablando de la reelección y ya me fui al 2018 de diciembre. Así que convocamos a un joven economista, talentoso, economista jefe de Ellipsis, una de las consultoras más prestigiosas, que además genera contenidos. Estoy hablando de Gabriel Selpo, al que saludamos en esta tarde. Gabriel, Fabio Rodríguez, Gustavo Marangoni, te saludamos y te agradecemos el tiempo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, gracias por los halagos. No, por favor. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Mira, habíamos arrancado el programa con varios temitas económicos, pero inflación, que era un tema que nos parecía bien de corto y oportuno, porque nosotros hicimos algunos comentarios de cómo veíamos el tema, pero ustedes saben mucho y tienen un índice muy prestigioso también con el cual siguen, yo te diría, día a día la inflación. Así que, ¿cuál es tu perspectiva y la de ustedes, Gabriel, de cierre de noviembre, pero la que más nos preocupa a todos, creo que es diciembre, ¿no? Completamente. Noviembre fue relativamente positiva, un registro, estimamos nosotros, del orden de 1,4% a nivel nacional. Es positivo, ¿por qué? Porque tiene imputado una parte que le llegó de la suba de combustible del anterior mes y la cual le impactó. Estamos hablando de 0,3 puntos. Si no hubiera sido por ese efecto, hubiera sido 1,1, lo cual era un registro relativamente positivo. Pero bien, como vos comentaste, llega diciembre. Y en ese caso estamos viendo una inflación por encima de 2 puntos, cercana al 2,5%, estimamos, y tiene que ver con que van a haber todas las subas habidas y por haber. Estamos hablando de luz, electricidad, prepagas, servicio doméstico y expensas, que también va a subir por la conjunción de que aumente la luz y el gas, ¿no? Entonces va a ser un mes muy difícil, ¿no? Claro. Gabriel, ¿cuánto importancia le das? ¿Cuánto te preocupa este debate que hay de, bueno, cuando se reacomodan tarifas, obviamente después se genera como un segundo impulso hacia varios sectores que esos aumentos le entran en su función, digamos, en sus costos, y como es somos los argentinos muy propensos a esta gimnasia de pasar rápido los aumentos y de estar con esta suerte de reacomodamientos, ¿cuál es la importancia que vos le das a esto que podemos decir efectos de segunda vuelta que puede tener esta movida de tarifas de diciembre? Yo creo que para estimar esto lo más importante es cuál es el rol que le considera el Banco Central para cumplir sus expectativas.
Eventualmente, si se generan estos saltos de una sola vez, eventualmente la mayoría de los países donde ya funciona un inflation targeting bastante desarrollado, la gente cree que, bueno, el Banco Central endurece la política monetaria, disminuyen otros precios por una menor cantidad de demanda, y eventualmente cumple la meta de inflación y todo se estabiliza. Lo que se observó con la última anuncio de subas no fue eso, fue que efectivamente prácticamente incorporaron directamente a las expectativas de inflación del año que viene, y las expectativas de inflación del año que viene se mueven de 16 a 17%. Entonces, la respuesta está siendo significativa, lamentablemente. Hablas del último REM, de la compulsa de expectativa, donde se movió todo un poco para arriba, ¿no? Efectivamente, se movió prácticamente lo que anunciaron de subas reguladas para la primera parte del año que viene, hasta ahora, lo cual está marcando que el traspaso de precios regulados a inflación está siendo bastante fuerte, y el Banco Central está teniendo un poco buffer para poder amortiguar un poco estas subas, lamentablemente. Ahora, Gabriel, entro como politólogo, lo hacíamos en la introducción aquí con tu colega economista Fabio. Entonces yo como politólogo digo, bueno, la agenda del 2018 y la del 2019 la veo profesionalmente como instalada con el tema de la posibilidad de reelección del presidente. Y en tema económico, una de las cuestiones que más se escucha por los últimos tiempos y sobre todo en las últimas semanas es, entre otras, el tema del atraso cambiario. Entonces yo lo pienso desde el punto de vista político y digo, los incentivos de la política, no importa si es este presidente el que pasó o el que vendrá, es más bien a que no haya olas en materia de tipo de cambio, mucho menos, digamos, la palabra maldita, devaluación. Sin embargo, hay muchos, digamos, colegas tuyos que dicen, bueno, pero esto es un tema que si no se aborda, digamos, puede generar un problema más severo. Entonces, ¿cómo pensás que se pueden articular o trabajar armoniosamente, si es que eso es posible, ambas prioridades, ¿no? La de la política y la de la economía? Bueno, tienen que llevarla con mucho cuidado. Tomemos en cuenta que hay muchos objetivos al mismo tiempo. Y bien, como lo mencionaste, nadie quiere devaluar porque todavía tiene un importante traspaso en la inflación. Y si devaluamos, eventualmente va a subir la inflación, van a caer los salarios reales, las jubilaciones reales, y por ende va a caer el ingreso en general y no va a ser positivo para la economía. Entonces, lo mejor va a ser es que se pueda hacer de la forma más armoniosamente posible. Y para eso tiene que estar un poco como te decía, entra en conflicto con los demás objetivos. Si queremos eventualmente evaluar, y por ende yo creo que lo que quiere hacer el gobierno es intentar hacerlo lo más lento posible, si es que eventualmente se tiene que hacer. Yo creo que obviamente el atraso cambiario es un gran problema. Creo que actualmente estamos viendo un shock de apreciación en este momento. Eventualmente va a disminuir un poco, pero aún así yo creo que con el modelo vamos a tener que convivir con un atraso cambiario, porque es eso, el gradualismo va a llevar a convivirnos con este atraso cambiario, que tiene que ver con unas tasas de interés relativamente altas, intentando bajar la inflación gradualmente, y un déficit fiscal que se baja gradualmente, y por ende tiene que necesitar mucho financiamiento. Ahora, y si es exitoso, va a tener que convivir con una apreciación paulatina real por un tiempo, por lo menos hasta que se reduzca el déficit fiscal, que eso va a ser 2020, por ejemplo, ¿no? Ahora, vos decías que para el 2018 ves una inflación alrededor de 16-17 puntos. ¿Qué te parece que puede pasar con el tipo de cambio? Obviamente que entonces, siguiendo el razonamiento que acabas de hacer recién, digamos, un valor del dólar que no se va a incrementar más allá de 17-18%, hasta posiblemente menos. Efectivamente, yo creo que va a ser menos. Pero sí, efectivamente, el modelo está armado así, y ahí está el tema de, bueno, ¿por qué se podría mover para arriba? Si es un shock externo, el cual, por ejemplo, nos ha pasado anteriormente por un efecto Temer, un efecto, en ese momento fue Trump, el más fuerte quizás. Bueno, en este caso hay un fuerte acomodamiento del tipo de cambio, no hay tanto salto de la inflación, por suerte, y en definitiva termina siendo relativamente benigno, ¿no? O sea, es un acomodo relativamente bueno de las variables macroeconómicas. El Banco Central en esos momentos vende dólares que había comprado muy barato, entonces termina siendo un resultado positivo también. Entonces, en este caso sería relativamente positivo si es ese tipo de shock. Ahora, si empieza a ser por un shock interno, por el hecho de que no se está cumpliendo el gradualismo, no se está reduciendo el déficit fiscal, la economía no crece, ahí está el problema. A este escenario le doy muy poca probabilidad, sí, pero aún así está, ¿no? O algún temor en la demanda de dinero, o gente que dice, bueno, ya está Levac y quiero empezar a cubrirme de otra manera, ¿no? Eso sería también
Claro, interno. claro, sí, exactamente, pero ese temor yo creo que tiene que surgir del punto de vista de esto no es sostenible. Y ahí sí estamos en un problema. Pero yo, por suerte, por ahora, como No venimos se ve, monitoreando, claramente, no claramente. es el escenario. ¿no? Coincidimos. Gabriel, seguís mucho Brasil y Brasil fue, creo que durante, por supuesto, antes que arrancara el gobierno, pero cuando arrancó el gobierno también, más un, si quiere, efecto lastre sobre el crecimiento y sobre la capacidad de recuperarnos, y ahora eso empezó a cambiar. Yo creo que puede ser un impulsor. ¿Cómo ves eso de cara a 2018, donde Brasil entra también en un proceso político, electoral y de recambio de presidente, ¿no? Para darnos una magnitud de lo que estamos hablando, en el 2015 Brasil cayó más que en 2009, la crisis global. Ese fue el lastre que venimos arrastrando. 2016 fue también malo, 2017 en la última parte del año recién nos dio alguna ayudita, porque si bien creció sobre todo con exportaciones y exportaciones agrícolas. No era lo que tenía que crecer para ayudarnos. Recién ahora sí, no con consumo, no con consumo para arrastrar nuestras ventas, ¿no? Efectivamente. Recién esta última parte del año se está observando. Yo creo que va a seguir creciendo Brasil porque ellos tienen un tipo de cambio bastante depreciado, son bastante competitivos hoy en día, tienen un desempleo alto, por ende no van a tener presiones inflacionarias. Las tasas de interés las tienen en mínimos históricos, y yo creo que va a seguir bajando en términos reales, porque la inflación va a levantarse un poquitito y eso le va a ayudar incluso a bajar un poco más las tasas. En definitiva están en un ciclo de crecimiento importante, el más importante que al menos de 2013, lo cual es un tema bastante significativo, ¿no? Anteriormente a esta fuerte crisis que fue la crisis más importante de su historia. Tienen grandes temas por delante. El primero es aprobar la reforma previsional, que actualmente se está intentando hallar con los votos. No es muy seguro que lo puedan lograr, está muy en tinta ahí para que puedan hallar con los votos o no, porque necesitan 2/3 y no está fácil. Y el otro punto que empieza a sonar es la parte política, de candidatos antisistema que se puedan llegar a postular. Yo esa probabilidad, si bien en el peor de los escenarios no creo que sea suficiente para cortar el ciclo de crecimiento que se está iniciando en Brasil, y creo que por lo menos en 2018 y 2019 vamos a observar cifras de crecimiento positivos, incluso con las peores escenarios posibles en términos políticos y en términos de reformas que no se puedan llevar adelante. Y aún así el ciclo económico es tan fuerte, este ciclo económico de Brasil, que no creo que puedan detenerlo. Ahora, pero sí a largo plazo puede estar comprometido, ¿no? Por lo que decís, Gabriel, digamos, si tuviésemos que hacer una tabla, digamos, de aspectos positivos para la recuperación económica argentina, vos lo ponés ahí a Brasil. Si uno tuviese que pensar en la política de tasas del Banco Central nuestro, uno diría, bueno, ahí tenés una suerte de elemento más negativo para el tema de la recuperación económica argentina. ¿Cómo pensás que en términos de crecimiento va a ser el 2018? No solo macro, que es lo primero que te pregunto, sino también al hombre de a pie. ¿Va a sentir más el impacto de los reacomodamientos tarifarios o el segundo año consecutivo de crecimiento después de mucho tiempo? En términos estadísticos va a ser bastante parecido a este. Se va a computar un crecimiento cercano al 3%, este va a terminar también cercano al 3%. Pero va a tener un componente que es un arrastre estadístico muy importante, que es que contablemente, como este año termina relativamente viento en popa, el año que viene arranca con un empujón, ¿no? Básicamente es eso. Pero realmente va a ser un año más mediocre que este, yo creo, en general, y particularmente para el consumo. Incluso este año no fue tan bueno para el consumo, particularmente el masivo. Sí, los bienes transables y dólares, como por ejemplo turismo en el exterior o autos. Pero en general no fue muy bueno para el consumo. Las expectativas del consumidor son moderadas, positivas, moderadamente negativas. No ha sido buena. Yo creo que el año que viene no va a ser ese el caso, y particularmente la primera parte del año. Yo creo que vamos a observarlo de entre la suba de tarifas que recién comentamos, y también tenemos el hecho de que el Banco Central va a tener que mantener las tasas altas. Y eso también yo creo que va a enfriar un poquito la economía en la primera parte del año, y vamos a tener una primera parte del año que va a estar va a haber ruido en ese sentido. Yo creo que va a haber bastante ruido. No va a ser una recesión, pero yo creo que vamos a tener un crecimiento bastante más frío de lo que estamos observando ahora, y recién en la última parte del año creo que va a empezar de vuelta a recuperarse la economía, pero recién en la última parte del año. Que en general yo creo que se va a sentir un crecimiento considerablemente inferior a lo que se pudo observar este año, lamentablemente, incluso particularmente para el ciudadano a pie, te diría. Gabriel, una última pregunta antes de despedirte. ¿Cuánto se tiene que preocupar una persona que está tomando un crédito, o que tomó, por el caso de la inflación, pero el que lo estaba pensando tomar por esta
suerte de empiezan subas de tasas de interés, yo creo que un poco apresuradas, producto de esta política monetaria del Banco Central de tasas muy, muy altas. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto se tiene que preocupar en una franja de población creciente que le estaba empezando a tomar el gustito a esto de que haya financiamiento de largo plazo y especialmente para algo tan preciado como una vivienda, ¿no? Yo creo que algo te van a afectar las tasas de los créditos hipotecarios porque empezaron muy bajas. No se fija, Uruguay tiene tasas actuales del 7%, luego de muchos años y un riesgo crediticio mucho más bajo. Chile empezó en el orden del 6%, acá empezaron en el 4, 5, 3, 4, claro. Van a estar más altas, pero aún así yo creo que va a seguir siendo un elemento pujante porque cambió significativamente la ecuación de las cuotas con respecto a lo que era anteriormente, cuando teníamos una tasa fija con la inflación que teníamos en ese momento. Y yo creo que va a seguir pujante el tema del crédito, particularmente de largo plazo. La parte de consumo además, con un consumo un poco más complicado, creo que va a estar un poco más complicado. Y lo otro que se va a empezar a observar es que yo creo que las tasas de depósito, luego de febrero o marzo, van a ir a achicar su spread con respecto a la tasa LEVAC. ¿Sí? Yo creo que sí, luego de pasar un poco el efecto de las aseguradoras, que las obligaron a desprenderse de los activos LEVAC, y están desprendiendo un poco activos por alrededor del sistema, pero yo creo que se va a desprender y se va, como te decía, reducir un poco y va a sentirse un poquito más en el hecho de un mecanismo de transmisión más certero y la gente también va a ver cómo el plazo fijo no deja de ser una opción relativamente atractiva. Yo creo que por ahí se va a mover un poco el panorama financiero, ¿no? Gabriel, te agradecemos aquí con Fabio muchísimo la disposición y la generosidad que has tenido para compartir el tiempo y tus conocimientos con nosotros, y bueno, te deseamos por supuesto para vos y los tuyos unas felices fiestas y seguramente en el 2018 te volveremos a convocar. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Gabriel. Bueno, la verdad que un análisis bien interesante, completito, muy completo, tal cual, muy completo, con mucha solidez, tanto de Gabriel que acabamos de escuchar, como el de Ignacio, ¿no? Creo que esta es la pretensión que tenemos nosotros. En realidad, mira, casi te lo diría como dicen los sacerdotes en la iglesia, que los hombres no separen lo que Dios ha unido. La política y la economía, me parece a mí, hay que verlas. Hay que verlas juntas, ¿no? Yo creo que a veces cuando yo escucho economistas ortodoxos, que son libertarios, amigos ellos, con los que tenemos muy buena relación, pero que tienen esas posiciones tan firmes, convicciones tan importantes, pero como desencarnadas, ¿no? Y a la inversa, porque hay que ser justo también. A veces hay analistas políticos, y muchas veces, lo cual es más peligroso, políticos con responsabilidades, que tienen una visión muy voluntarista respecto de lo que la política puede, y en última instancia los técnicos, que vendrían a ser ustedes, casi lo dicen despectivamente, bueno, se tienen que acomodar a mi voluntad. Tecnócratas. Son tecnócratas. Ahora decían, no, ustedes son tecnócratas, pero acá la política fija los objetivos y lo que no se acomode lo terminaremos nosotros acomodando a fuerza de empeño, de decisión, de militancia, etcétera. Y me parece que ambos son extremos que desde este programa, que precisamente se llama Punto Medio, pero pues queremos evitar, ¿no? Creo que hay que... El gran tema de la agenda del 2018, del 2019, estará en ver, me parece a mí, Fabio, si podemos sentar al menos las bases de lo que sería el fin de la pendularidad argentina. Es decir, que ustedes los economistas lo expresan en si viene una década ofertista o viene una década más pensada alrededor de la demanda, si hay pichicata a esta última, a la demanda, y por lo tanto hay más emisión y por lo tanto inflación, o si hay endeudamiento. Entonces en los 70, los 90 y ahora parece que hay endeudamiento, en los 80, en los 2000 hay más cuesta maquinita. Conjugar que los procesos de crecimiento, cuando se empieza a salir, sean con equilibrios. Bueno, exactamente. Obviamente en años pasados no sucedió, los desequilibrios ocurrieron por la demanda, por el exceso de demanda, por agotamiento de stock, de divisas, de producción, de todo tipo, y ahora un proceso que arranca,
Pero de vuelta, empezamos a debatir que no se estrangule por el desequilibrio externo, que un shock o un resfrío, como decía recién Gabriel, algo que pueda pasar externamente no nos haga caer en que hay inconsistencias adentro que no podemos seguir manteniendo. Bueno, en fin, todavía no está asegurado que salgamos de esa pendularidad. Vamos mejorando y vamos encaminando, pero no está asegurado. No, porque ahí yo creo que está el tema de lo que con un lenguaje más académico se llama la sustentabilidad, sí, o sí, la sostenibilidad o la sí, consistencia de las políticas, pero que la otra vez, como un taxista, que no es la primera vez que un taxista me pregunta una cosa por el estilo, y no ahora me refiero, uno me lo preguntó la semana pasada, digamos, pero otro me lo preguntó hace años. La idea, dice Marangoni, ¿esto hasta cuándo dura? ¿No? Y yo recuerdo, qué sé yo, en medio de la euforia de las tasas chinas, algunos decían, ¿cuándo explote? Es decir, hay una especie, y yo creo que esto no es gratuito, tiene que ver con nuestra historia económica, tiene que ver con el pasado de nuestro país, ¿no? Hay una especie de que nos estamos preparando para el próximo bolonqui siempre. Digamos que los ratos de normalidad son un respiro entre dos crisis. Sí, igual eso, bueno, puntualmente, bueno, un caso, ¿no? Pero todavía creo que el gobierno está avalado mucho en un plafón de confianza en las expectativas, que lo dijo creo que Ignacio en la primera parte, donde todavía hay mucha confianza respecto a que en el futuro las cosas pueden seguir mejorando. Digo, eso arrojan la mayoría de todos los estudios cualitativos, encuestas, respecto a que le puede seguir siendo bien al gobierno, más allá de que ahora estamos debatiendo o vamos debatiendo en la coyuntura los temas que vamos viendo. A mí, Gustavo, me preocupa cuando escucho y veo pronósticos de distintas variables que casi con resignación decimos, bueno, el objetivo del gobierno es que 2020, 2021, decías vos, equilibre un poco esto que está generando la necesidad de endeudarnos, que es la parte fiscal, más o menos la deuda se estabilice, pero hablamos poco de crecimiento, o sea, que estemos diciendo de vuelta un año parecido al 2 y pico, de este año es poco. ¿Quién habla poco de eso? ¿Por qué? Porque eso no alcanza para generar empleo, bueno, que no se está generando en la medida que se necesita, y eso no cierra las brechas sociales enormes que tenemos en desigualdad, en equidades. Entonces me parece que hay que hablar mucho más de cómo crecer más rápido. Pero está bien, aprovechemos, más vigor, ¿no? Aprovechemos estos 2 o 3 minutos finales que nos quedan, porque yo te digo, bueno, nosotros a lo largo del programa hablamos de algunos de los problemas de la economía, de algunas de las expectativas y los objetivos de la política. Ahora yo te digo, con un tipo de cambio de 17 mango con 20, ¿cuál puede ser? Bueno, ¿Cuál puede ser el motor de la economía? La minería, perfecto. Vaca muerta. Digo, ahí más o menos, pero... No, y tiene un nombre eso, la industria. Anda mal la industria, andan mal las economías regionales. Entonces eso hay que debatirlo. Me parece que ha perdido un poco de entidad en los debates. Nos quedamos encerrados, sí, en que estas inconsistencias, las LEVAC, las tasas de interés, la deuda, pero se pierde a veces el fondo, me parece que es, bueno, la economía tiene que crecer más, tiene que crecer, no nos podemos conformar con 2.7, 2.6 o abajo de 3 como otro año para repetir y bueno, y salir del péndulo de que es el primer año que vamos a crecer 2 años consecutivos y no hacer un serrucho. Eso es poco y eso se está viendo, Gustavo, que no se genera empleo de calidad en el sector privado, y las reformas que apunta el gobierno para que eso suceda me parece que van en el sentido correcto, pero no alcanzan para arrastrar lo que necesitamos, que son 500, 600, 700 mil puestos de trabajo por año que se generen, ¿no? Bueno, yo creo que ese va a ser uno de los temas, de los tópicos del 2018, ¿no? Si este gradualismo o reformismo en cuotas tiene la posibilidad de despacito llevarnos a un futuro mejor, o si en algún momento del mediano plazo, no inmediato, pero sí el mediano plazo, vamos a tener que soportar algún estrés que de alguna manera nos va a decir a todos, no solo al gobierno, por supuesto que siempre es el principal responsable, pero nos va a decir a todos, muchachos, si no se apuran, no llegamos a destino. Bueno, lo que sí llegamos nosotros a destino es al destino final, al fin del programa, ya siendo las 17:56, vamos terminando, le vamos a pasar la posta a Catalina Lugui, a su 3x1, y por supuesto convocarlos el miércoles que viene, junto con Fabio Rodríguez, a esta
edición de Punto Medio, este intento de ir reflexionando sobre estas cosas que creemos nos interesan a por lo menos un sector importante de la Argentina. Buenas tardes y muy buena semana. abandoned. They come back to me, holding on together. I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Holding on together, I try to set the night on fire. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música.